Bueno, estamos trabajando arduamente para que los 4 nudos críticos que identificaron en el último informe firmado por el anterior coordinador de la Unidad de Coordinación Binacional Capítulo Perú y el coordinador de la Unidad de Coordinación Binacional Capítulo Ecuador llegaron a un entendimiento e identificaron 4 nudos críticos. Hay uno que está en la cancha del Ecuador y hay otros 3 que prácticamente están en responsabilidad del Perú, ¿no es cierto? Yo podría ir pronto a un mapa interactivo para más o menos explicar los problemas de estos nudos críticos para que luego la población pueda entender cómo los hemos estado resolviendo en el camino. Y la buena noticia es que probablemente para la próxima cumbre que se va a dar entre el presidente de Ecuador y nuestro presidente de Perú y sus gabinetes de ministros respectivas, se concrete y nosotros podamos presentarle a nuestros hermanos ecuatorianos que estos nudos críticos en el lado del Perú ya están totalmente resueltos. Esa es la idea, esa es la meta, ese es el objetivo funcional de todo esto. Aquí tenemos un mapa interactivo. Podemos encontrar, por ejemplo, voy a hacer un clic y va a salir una línea roja donde vamos a encontrar la frontera. ¿Ven ustedes la línea roja? En el lado izquierdo estamos hablando del Perú y en el lado derecho de Ecuador. Esto que ven ustedes acá hacia abajo, fíjense, ven en el cursor, viene a ser el río Puyango, que luego se convierte en el río Tumbes, porque ya ingresa a territorio peruano y el mapa no nos da la opción, pero baja el río Tumbes y luego sube y prácticamente atraviesa la mitad de Tumbes y se pierde en el Océano Pacífico. ¿Ok? Voy a hacer un nuevo clic y vamos a encontrar la primera presa. En este caso es una presa derivadora en donde se piensa inicialmente captar el agua de la cuenca Puyango, que viene a ser todo esto de acá, ¿no es cierto? Este de acá, como les dije, es el río Puyango. Aquí, que se ha puesto como una media luna, sería la primera presa. Esta se llama la presa Lindachara, porque está en la zona de Lindachara y en la zona ecuatoriana. Después en esta línea trazada que ustedes ven, se ha previsto hacer un túnel de trasvase de 9 kilómetros de longitud. Aquí ya se convirtió en una línea celeste, ¿no es cierto? Esto va a empalmar por el río Zarumilla, que es prácticamente el río que define la frontera entre los dos países para esta zona, y 3 kilómetros más va a llegar a lo que es la presa Matapalo. Aquí hay una media luna y aquí estaría la presa Matapalo. Primer nudo crítico, la presa Matapalo estaría superpuesta en el área de los cerros de Amotape, ¿verdad? Aquí está la presa Matapalo y aquí está el embalse. Después, esta presa Matapalo, que sería la última presa como infraestructura común, ya hemos hablado de la primera presa, que es Lindachara, después del túnel de trasvase, que son 9 kilómetros, que empalma con el río Zarumilla, que es fronterizo, que está acá, no se nota, pero está en la línea de frontera, la roja, y luego se convierte en la presa Matapalo. Habrían canales de derivación, como estos de acá, que salen interactivamente en este mapa, para llegar a una presa que ya sería infraestructura estrictamente nacional, en el lado del Perú, que es esta presa de acá, que se acaba de convertir como una media luna, que es la presa del Omillo, que irrigaría, con este espejo de agua que ustedes ven, irrigaría estas 3.000 hectáreas que forman parte de las 15.300 de ampliación de frontera agrícola. 15.300 hectáreas, y por el lado de acá 3.000 hectáreas más que se ha debido sombrear, en donde completaríamos las 18.500 hectáreas que le corresponde al Perú. Segundo nudo crítico, aquí tenemos 3.000 hectáreas, en donde el gobierno regional considera que le pertenecen y en donde el gobierno central, a través del proyecto binacional Puyango-Tumbes, considera también que le pertenecen. En este caso, los ecuatorianos comentaron de que esto de acá era también un nudo crítico, así como este, que es el tema de Matapalo, que está superpuesto en los cerros de Amotape. También comentaron de que esto era otro nudo crítico. Y nosotros hemos aclarado que no sería un nudo crítico por una sencilla razón. Primero, que en estas 3.000 hectáreas no se va a hacer ninguna obra de infraestructura común, es decir, de los dos países. En esto simplemente lo que se va a hacer es área de irrigación.
Entonces, como es área de irrigación, en nada enerva el esquema hidráulico del proyecto. Finalmente, también es un área que está dentro del territorio peruano, incluso alejado de la frontera. En consecuencia, si existiese algún problema en el supuesto negado que el gobierno regional, lo que dudamos que sea así, se ponga como el perro del hortelano, que no come ni deja comer y no nos dejaría irrigar esa zona, sencillamente eso en todo caso favorecería al Ecuador, porque el Ecuador tendría más agua para irrigar sus áreas, ¿no es cierto? Sin embargo, este nudo crítico lo hemos superado de alguna manera con el actual gobernador regional, en la medida que cuando él era candidato para pasar a la segunda vuelta, tanto al candidato Flores como al candidato Camet, le pedimos que firmen un compromiso de que de llegar a la presidencia regional, ellos aceptarían e impulsarían conjuntamente con el proyecto binacional el desarrollo agrícola de esta área, de estas 3.000 hectáreas, sin importar a cuál de las dos entidades pertenece, si pertenece al gobierno regional o al proyecto binacional Puyango-Tumbes. Y lo iban a hacer con las aguas del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Con lo que le demostramos a nuestros hermanos ecuatorianos que el Perú es uno solo y que entre entidades públicas e intergubernamentales no nos vamos a pelear por esta situación, sino vamos a poner todos el hombro por el desarrollo agrícola de Tumbes y sobre todo por este proyecto Puyango-Tumbes, que es un proyecto emblemático y es una demanda histórica del pueblo de Tumbes y de la provincia del Oro del Ecuador. Luego, esta presa Matapalo, donde se hacen los canales de derivación para a la presa Lomillo, para esta zona que queremos ampliar agrícolamente, también por el lado de Ecuador vienen los otros canales de derivación. Y aquí tenemos otra media luna, a manera de representar a otra presa, que es la presa Bejucal. Acá está el espejo de agua, y aquí tendríamos toda el área que irrigaría Ecuador, que son 22.000 hectáreas. Este es el esquema hidráulico del proyecto binacional Puyango-Tumbes. Una primera presa, que es la presa Lindachara, que recoge aguas del río Puyango, un canal de derivación de 9 kilómetros, empalma con el río Zarumilla 3 kilómetros, luego llega a la presa Matapalo, que lamentablemente se superpone a los cerros de Motape, que es un nudo crítico, de ahí los canales de derivación, como les he comentado, para irrigar estas 15.300 hectáreas de ampliación de frontera agrícola, 3.000, que hay una superposición en lo que significa propiedad de ambas entidades, gobierno regional y proyecto binacional, y 3.000 hectáreas acá que también debieron estar sombreadas, que suman las 3.200 hectáreas, que suman las 18.500 hectáreas en la que se ampliaría la frontera agrícola por el lado de Tumbes, por el lado de Perú. Y acá, bueno, como ya les dije, el canal de derivación y 22.000 hectáreas, en donde ampliaría su frontera agrícola el vecino y hermano país del Ecuador. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un problema también. Por acá están los ríos Calera y Amarillo, que contaminan la cuenca Puyango. Estos ríos contaminan la cuenca Puyango y ese es otro nudo crítico que está en el dominio del Ecuador, en el exclusivo dominio del Ecuador. Entonces, Ecuador también, así como nosotros estamos superando nuestros nudos críticos, tendrá la responsabilidad contractual y moral de descontaminar esa cuenca. Y tenemos entendido, ya tiene un plan de remediación ambiental que duraría 4 años y que cuesta más de 190 millones de dólares, si no me equivoco, para hacer la remediación. Y ya ha invertido 35 millones en una relavera que se llama la relavera El Tablón, en donde ahí se van a depositar los relaves mineros de las empresas beneficiarias que lamentablemente arrojan los relaves mineros en las orillas de los ríos Calera y Amarillo en la zona ecuatoriana. También se piensa hacer un parque industrial en el Ecuador, adyacente, cerca a la relavera, para que estas empresas beneficiarias se muden al parque industrial y tengan mayor facilidad de poder botar los relaves en esta relavera, ¿no? Y bueno, también vamos a hablarle a los ecuatorianos sobre los pasivos ambientales, porque en el lecho de los ríos también existe contaminación. Entonces el proyecto binacional Puyango-Tumbes se convierte no solamente en una solución para sacar de la postergación a Tumbes y generar mayor empleo, que va a significar 90.000 puestos de trabajo, en el sentido que son 2 puestos directos por hectárea y 4 puestos indirectos por hectárea, y se va a hacer una cadena productiva totalmente virtuosa, sino también el proyecto binacional va a servir fundamentalmente, entre otras cosas,
para desarrollar a Tumbes y para que este problema de la contaminación ambiental que aqueja a los tumbesinos se solucione, porque nadie en su sano juicio va a invertir 40 millones de dólares por el lado de Ecuador, ¿no es cierto?, para irrigar tierras con aguas contaminadas. Ecuador va a tener que apresurar su remediación ambiental precisamente por el propio proyecto binacional Puyango-Tumbes. Tenemos aquí ahora el tema de los cerros de Motape. Aquí ustedes pueden ver que esto de acá, perdón, este de acá es la primera parte en donde se creó los cerros de Motape en el año 75. Acá está el río Tumbes. Los cerros de Motape no existían en esta parte. En el año 2003 ya se había previsto el esquema la alternativa 4 para hacer la presa de Matapalo. En consecuencia, hace un momento dije que la presa Matapalo se superpone a los cerros de Motape. Pero lo dije para ser didáctico, pero en realidad quien se superpone son los cerros de Motape a la presa Matapalo. Porque la presa Matapalo tiene un antecedente histórico anterior a la ampliación de los cerros de Motape. Ustedes ven que aquí se amplían los cerros de Motape. ¿Cuándo se amplía? En el 2006. Y sin embargo, para el año 2003 ya teníamos este esquema aprobado. Y finalmente lo que viene acá es la zona de amortiguamiento. ¿Qué quiere el proyecto de ley que ha presentado el presidente Ollanta el 5 de noviembre del año pasado? Lo que quiere el proyecto de ley es que esta zona de acá, que viene a ser el 0.18% de toda esta gran área de más de 151.000 hectáreas que viene a ser los cerros de Motape, esta pequeña porción de terreno, que solamente serían 277 hectáreas, como ya dije, 0.18% del área total de los cerros de Motape, que es una pequeñísima parte, mínima parte, aquí se haga la presa Matapalo. Y en consecuencia, esta parte de acá, en cumplimiento al convenio internacional que tenemos con nuestros hermanos ecuatorianos, sencillamente sea redimensionada y forme parte de la zona de amortiguamiento. Eso no significa que no se va a cumplir con los requisitos ambientales, porque vamos a tener que hacer un estudio de impacto ambiental para precisamente poder finiquitar el estudio de factibilidad, que lamentablemente hoy por hoy no se ha finiquitado, porque heredamos un gran pasivo del gobierno anterior, en donde la Contraloría ha comentado que han habido visos de corrupción en la contratación del anterior contratista, con quien ahora mantenemos un proceso arbitral, y ese es otro nudo crítico que han identificado peruanos y ecuatorianos, y que felizmente el 17 de agosto es el último día que tienen los árbitros para poder emitir el laudo. En consecuencia, hemos hablado de 4 nudos críticos. Uno que está en el lado de Ecuador, que es el tema de la contaminación ambiental, y otros 3 nudos críticos que estarían en el lado de Perú. Como ya les dije, las 3.000 hectáreas superpuestas entre el gobierno regional y el proyecto binacional está solucionado con un compromiso firmado por quien es hoy gobernador regional de Tumbes, cuando él era candidato, ¿verdad? Y eso también se lo hemos comunicado a nuestros hermanos ecuatorianos. El otro tema es el tema de los cerros de Motape, con este proyecto de ley que esperamos que en el mes de agosto se apruebe. Y el otro tema es el proceso arbitral con la contratista, que para los ecuatorianos era un escollo para volver a contratar, porque consideraba de que el proceso arbitral tenía que resolverse para volver a contratar a una empresa que esta vez dé la talla para que haga el estudio de factibilidad, el diseño definitivo y la ejecución de la obra. Particularmente yo considero que nunca fue un obstáculo el tema del proceso arbitral, porque en el proceso arbitral se está discutiendo las causas de la resolución del contrato que ha planteado Ecuador y Perú contra el consorcio fronterizo, y las causas que este a su vez ha planteado contra los estados peruano y ecuatoriano. En el caso peruano y ecuatoriano, en el proceso arbitral se plantea, nosotros planteamos, de que el consorcio fronterizo incumplió y no entregó en el plazo debido el estudio de factibilidad, que era la primera fase de los estudios. En el caso del consorcio fronterizo, ellos plantean de que no pudieron hacer ese estudio de factibilidad porque supuestamente no pudieron ingresar a los cerros de Motape. En este caso, este proyecto de ley está orientado única y exclusivamente a facilitar la construcción de la obra, no los estudios de factibilidad. Y ese es el argumento que nosotros hemos esgrimido en todo momento ante los árbitros para que nos den la razón. Pero los árbitros en ningún momento van a resolver sobre, valga la redundancia, la resolución de los contratos que hemos planteado como países
o la resolución del contrato que ha planteado el consorcio fronterizo. La resolución está dada, porque en el contrato existe una cláusula que habla de la resolución unilateral de cualquiera de las partes. Entonces estamos de acuerdo en resolver el contrato, y si estamos de acuerdo en resolver el contrato, tenemos el camino llano para poder volver a contratar. Lo que van a definir los árbitros sencillamente es quién tiene la culpa de haber resuelto el contrato. O sea, a quién se le aplica la culpa sobre la resolución del contrato. Eso es todo. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y por qué recién estamos en la posibilidad de poder contratar? Porque lamentablemente desde el año pasado hemos estado insistiendo con Ecuador para que conformen su unidad de coordinación binacional capítulo Ecuador. Pero lamentablemente no la conformaron sino recién hasta el 26 de febrero de este año. Y es ahí donde nosotros hemos estado trabajando y hemos podido sentarnos con los ecuatorianos para poder retomar el tema del proceso de selección y para poder retomar el tema de los nudos críticos que ellos tenían que conocer y que nosotros silenciosamente y de manera unilateral estábamos trabajando. Me refiero a estos 3 nudos críticos que están en la cancha del Perú. Entonces, hoy por hoy, en agosto de este año, estamos esperando, primero, que en el caso del proyecto de ley, este sea aprobado por el Congreso y finalmente promulgado por el Presidente de la República. En el caso del proceso arbitral, que el 17 de agosto, al más tardar, se emite el laudo. Si los ecuatorianos consideran que es un obstáculo, pues ya no será más un obstáculo. Aunque nosotros consideramos que no lo es, porque como ya les dije, el tema de la resolución contractual desde un inicio determinó la posibilidad de poder contratar. Pero no lo pudimos hacer porque el Ecuador hasta ese momento no había constituido su capítulo Ecuador, como lo ha hecho ahora, y ahora por eso estamos en tratativas y negociaciones para seguir con el tema del proceso de selección. Apenas también se solucione el tema del proyecto de ley y la aprobación de este proyecto de ley en el Congreso de la República. El día de hoy, 5 de noviembre del 2015, se cumplen 9 meses de la presentación por parte del presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, de este proyecto de ley que favorecería enormemente a todos los tumbesinos, que generaría 91.000 puestos de trabajo y un círculo virtuoso y una gran cadena productiva para favor de Tumbes, y sacaría a Tumbes de la postergación, un proyecto emblemático que constituye una demanda histórica de Tumbes y de la provincia del Oro, Ecuador. Sin embargo, hasta el momento este proyecto de ley no ha sido aprobado, pese a que han habido marchas ciudadanas en donde se ha reivindicado esta demanda histórica del pueblo de Tumbes. Ustedes pueden ver, aquí dice 5 de noviembre del 2014, proyecto de ley 3940, 5 de noviembre del 2014. Firma el presidente Ollanta Humala Tasso, presidente constitucional de la República. Y en el segundo párrafo dice, mucho estimaremos que se sirva a disponer su trámite con el carácter de urgente, con mayúscula, según lo establecido por el artículo 105 de la Constitución Política del Perú. ¿Qué dice el artículo 105 de la Constitución Política del Perú? Dice que cuando el Poder Ejecutivo, cuando el Presidente de la República presenta un proyecto de ley y en ese proyecto de ley le da el carácter de urgencia, el Congreso de la República tiene la responsabilidad funcional, la responsabilidad de darle un trato preferente a este proyecto de ley. Lamentablemente el proyecto de ley pasó a 2 comisiones, a la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología y a la Comisión Agraria. Hubieron un buen trabajo por parte de estas comisiones, se aprobaron los dictámenes, en la Comisión Agraria se aprobó por unanimidad y en la Comisión de Pueblos Andinos lamentablemente se aprobó por mayoría. Pero en realidad fue una mayoría amplia. Hubiéramos querido que fuera por unanimidad, porque se hubiera sentado un precedente que todas las fuerzas políticas están a favor de este proyecto de ley. Pero sin embargo, incluso en la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología, el que habla en su calidad de coordinador binacional del proyecto binacional Puyango-Tumbes, tuve que hacer uso de la palabra y tratar de convencer a aquel congresista que por ahí no estaba de acuerdo con el proyecto porque tenía una visión muy radical y estrictamente ambientalista. Y ahí se le habló sobre los beneficios de este proyecto y lo importante que es para Tumbes de este proyecto. Y el compromiso que nuestro ministro de Agricultura y Riego y el presidente de la República y el premier, en ese momento la premier Ana Jara, se habían puesto la camiseta para que esto funcione y para que esto se concrete.
y para que nuestros hermanos ecuatorianos hoy por hoy sepan que nosotros sí hemos trabajado y hemos superado estos 3 grandes nudos críticos que fueron identificados por ambos países, sobre todo el tema de los cerros de montaña. Pero lamentablemente son 9 meses y la criatura no nace. Vamos a tener que aplicar un poco de cesárea en esto, si cabe ser un poco irónico en el asunto. El Congreso de la República en esta semana está manejando el tema del cuadro de comisiones. La próxima semana entendemos que el Consejo Directivo del Congreso de la República va a tener que definir la agenda. Y entendemos que también que por el artículo 105 de la Constitución Política del Estado de Perú van a tener que incluir en la agenda todos aquellos proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República, con carácter de urgencia, y este es uno de ellos. Y de ser así, calculamos que la tercera semana, si no la cuarta semana de agosto, debería estar debatiéndose este proyecto de ley para su respectiva aprobación y su consecuente promulgación por el Presidente de la República, quien desde un inicio, conjuntamente con nuestro Ministro de Agricultura y demás funcionarios, empujaron este tema por el bien de Tumbes y por el bien del país. Muchísimas gracias. Quería comentar es que nuestro vecino país de Ecuador ha enviado una nota diplomática a la Cancillería peruana el mes pasado, preguntando precisamente por este proyecto de ley. Precisamente por este proyecto de ley. Nosotros estamos esperando que se apruebe el proyecto de ley para darle la buena noticia a nuestro vecino país de Ecuador que todos los nudos críticos ya se resolvieron. Y podemos decir felizmente que lo que no se pudo hacer en más de 40 años, hoy por hoy lo estamos haciendo en menos de 1 año.